Historia Universal Contemporánea, un podcast sobre el pasado reciente y a veces no tan reciente de la humanidad. Bienvenidos, esto es Historia Universal Contemporánea, soy Raimundo Salcedo y en esta quinta temporada tratamos sobre la Segunda Guerra Mundial y en este 29 de febrero hablaremos sobre el Frente del Pacífico entre 1942 y 1943. Uno de los puntos de inflexión en la guerra entre los Estados Unidos y Japón. Sin más preámbulo, hablemos de historia. Primero que nada, habremos de situarnos nuevamente en diciembre de 1941, justo después del ataque japonés a Pearl Harbor, ocurrido el 7 de diciembre de aquel año. Recordemos que esta fue la causa de la entrada de los Estados Unidos en el conflicto. Pero al margen de esto, una de las razones por las que Japón había iniciado el ataque contra Pearl Harbor era para hacerse con el control del sudeste asiático. Para este punto de la temporada del podcast ya nos debe de haber quedado claro que este proceso histórico resulta mucho más complejo de lo que suele aparentar. Como ya lo he reiterado en varias ocasiones, la Segunda Guerra Mundial fue ante todo una guerra de recursos, y el recurso que motivaba al Imperio del Sol naciente era el petróleo, muy necesario para proseguir con su guerra contra China, de la que ya hemos hecho recuento en el 7º episodio de este podcast, y si no lo has escuchado te invito a hacerlo antes de escuchar este. Otro antecedente que hay que tomar en cuenta es que Tailandia había tenido ya un encuentro militar con la Francia de Vichy entre 1940 y 1941. Aprovechando las precarias circunstancias en las que se encontraba Francia por aquellos entonces, mientras era invadida por Alemania, Tailandia había comenzado una campaña militar para reajustar sus fronteras con la Indochina francesa, esto en enero de 1941. En este conflicto intervino finalmente Japón y forzó la firma de un armisticio entre Tailandia y Francia. Japón se había hecho con el control del norte de la Indochina francesa un año antes, en 1940. Tailandia se hizo entonces con Camboya y Laos en un acuerdo firmado en Tokio en mayo de 1941. Los acuerdos de Tokio serán la antesala de una serie de operaciones militares que el Imperio japonés encabezará en esa zona. Vamos a comenzar con la invasión japonesa a Tailandia en diciembre de 1941 y la campaña de Malasia apenas un día después del ataque a Pearl Harbor. En aquellos días en los que el destino de las distintas guerras que se libraban en todo el mundo se fusionó en un solo conflicto al que conocemos como la Segunda Guerra Mundial, el eje parecía estar ganando en todos los frentes. El ataque a Pearl Harbor fue solo el comienzo. El expansionismo japonés en Asia era claro desde el inicio de la guerra contra China, pero no se detenía allí. Dados los resultados del acuerdo entre Tailandia y Francia, ahora Japón se proponía ocupar Tailandia y utilizarla para un objetivo aún mayor: Malasia y Birmania, que por entonces eran colonias británicas. Los combates en Tailandia duraron apenas unas 5 horas de aquel 8 de diciembre de 1941. Los ataques se materializaron en el Golfo de Tailandia y en la zona que ahora tenía frontera común entre los dominios de Japón y la otrora Indochina francesa y Tailandia. El gobierno tailandés comprendió pronto que no tendría sentido librar una guerra contra una potencia imperialista mucho más poderosa y que, además, unos meses antes les había facilitado la obtención de territorios en la guerra contra Francia. Aunque hay que decir que la población tailandesa no estuvo muy de acuerdo con esto. Tailandia se convirtió en un estado títere de Japón, como varios que ya existían en la región, y Japón emprendió la conquista de Birmania y Malasia, ambas parte del imperio colonial británico.
El convoy japonés de invasión a Malasia había zarpado desde el 5 de diciembre de Saigón, actual Vietnam, y aquel 8 de diciembre comenzó la ofensiva en la zona de Kota Baru. La defensa de Malasia estaba a cargo del general británico Arthur Ernest Percival, y aunque inicialmente fue eficiente en repeler el desembarque japonés, en escasos 66 días, del 8 de diciembre del 41 al 12 de febrero del 42, el Imperio del Sol Naciente se había hecho ya con Malasia y Singapur. En el Golfo de Siam, el 10 de diciembre de 1941, las fuerzas japonesas hundieron los acorazados Prince of Wales, Príncipe de Gales, y el Repulse, en una dramática batalla aérea. La destrucción de 2 acorazados británicos en el Golfo de Siam y la incapacidad del destacamento británico en Malasia y Singapur son evidentes. Entre el 7 y el 15 de febrero de 1942 se libró la batalla de Singapur. Las fuerzas de Percival se rindieron a las de Tomoyoki Yamashita. Bajo las órdenes de Yamashita se perpetraron serios crímenes de guerra. Una muy conocida es la masacre del Hospital Alexandra. Y aunque no existió una prueba clara de que Yamashita ordenara estas vejaciones, lo cierto es que era responsable de las acciones de los hombres que estaban bajo su mando. Esto será crucial en los juicios que se desarrollaron después de concluido el conflicto. Singapur cayó finalmente en el dominio japonés el 15 de febrero de 1942, día del Año Nuevo Chino en aquella ocasión. De manera paralela, Japón desplegó una campaña en las Filipinas entre diciembre del 41 y junio del 42, en la que finalmente ocupó Filipinas, que por entonces era un estado libre asociado a los Estados Unidos. Es en el marco de esta ocupación cuando el 11 de marzo de 1942 el general Douglas MacArthur pronunció la famosa frase «volveré», que se ha quedado en el ideario colectivo porque de hecho la traducción más precisa sería «debo volver», «I shall return». Volveré más bien suena como al título de una conocida canción de Diego Verdaguer, pero esa es otra cosa. Es en este punto que Japón parece invencible, no solo por quienes lo observan desde afuera, sino por los propios japoneses. Para ellos es muy notorio el éxito que ha tenido el Imperio del Sol Naciente, un éxito que puede remontarse hasta inicios del siglo XX con la guerra que libraron contra el otrora Imperio Ruso en 1904. El expansionismo japonés ahora apunta hacia Australia, y no solo eso, a la posibilidad de efectuar un ataque directo sobre la costa oeste de los Estados Unidos si es necesario. Serán estas intenciones las que rijan los pasos siguientes en la guerra. En la batalla del Mar del Coral, librada en mayo de 1942, fue la primera vez en la que una batalla naval se libraba sin que las flotas contendientes se vieran directamente. Ahora ambos bandos, estadounidenses y japoneses, utilizaban el portaaviones en vez del acorazado, lo que resultaba en ataques mucho más efectivos. La era del acorazado como buque de guerra insignia había terminado. Esta batalla, que puede considerarse que terminó en tablas entre Estados Unidos y Japón, atrajo un terrible error por parte de la flota japonesa que había detenido la misión tras el ataque a 2 portaaviones norteamericanos. Uno de ellos finalmente terminó hundido y Japón también había sufrido la pérdida de 2 portaaviones. La retirada japonesa se había debido a cuestiones de combustible y de la posibilidad de proteger el desembarco sobre Papúa Nueva Guinea, lo que habría hecho posible el ataque sobre Australia, pero se estima como un hierro enorme por parte de Japón que perdió la oportunidad de proseguir con su ataque, de proseguir con la iniciativa. 2 meses después, los japoneses intentarían nuevamente hacerse con el control de Papúa Nueva Guinea
en la batalla del Camino de Kokoda, que finalmente perdió Japón debido a una situación que ya comenzaba a presentarse. La inteligencia estadounidense tenía acceso a descifrar varios de los mensajes codificados japoneses. Esto será especialmente importante en la siguiente batalla de la que vamos a hablar, que es Midway. Librada en junio de 1942, la batalla de Midway significa el punto de inflexión del teatro del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Con la debida proporción, pero debemos decir que Midway es al teatro del Pacífico, en cierta manera, lo que Stalingrado es al teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial. Midway es un atolón ubicado en medio del Océano Pacífico. Hasta donde se sabe no tuvo población humana hasta el siglo XIX. Fueron reclamadas por Estados Unidos en 1867 y, como sugiere su nombre, se encuentra casi a la misma distancia de América que de Asia, a unos 5.000 kilómetros de la costa oeste de los Estados Unidos y a unos 4.000 de la bahía de Tokio. Es decir, que si el Imperio del Sol naciente pudiera establecer una base militar en el atolón de Midway, tendría la posibilidad de efectuar un ataque frontal sobre la costa oeste de los Estados Unidos. Ciudades como San Francisco o Los Ángeles podrían ser las primeras en ser atacadas. No solo esto, el dominio de Midway significa un dominio más amplio del centro del Pacífico, lo que es muy beneficioso para quien lo tiene, sobre todo en una guerra como esta, cuyo campo de batalla es precisamente el Océano Pacífico. El 4 de junio de 1942 comenzó la batalla de Midway, que se prolongaría por 3 días. Comandadas por Isoroku Yamamoto, las fuerzas japonesas constaban de 4 portaaviones, 2 cruceros, 12 destructores, 9 acorazados y 276 aeronaves. Los japoneses, confiados en su supremacía naval tras las victorias previas de las que ya he hecho recuento, ansiaban asestar el golpe definitivo a los Estados Unidos. 4 portaaviones pesados, más de 250 aviones y una flota imponente se alinearon bajo el sol abrasador. Y bueno, aquí es donde decimos, híjole, como que no se va a poder, porque la inteligencia estadounidense ya sabía que se planificaba un ataque sobre Midway. El USS Enterprise y el USS Hornet enfrentaron a la marea japonesa. El USS Lexington había caído en la batalla del Mar del Coral y el USS Yorktown estaba maltrecho. O al menos eso es lo que creía la armada japonesa. Los cielos rugieron con el zumbido de los aviones y las olas se convirtieron finalmente en campos de batalla. El destino pendía de un hilo. Los norteamericanos, contra todo pronóstico, se alzaron con la victoria. Para cuando el Imperio del Sol naciente se percató de que la flota estadounidense no estaba dispersa y estaba dispuesta a defender Midway, ya era demasiado tarde. La valentía y el azar se entrelazaron en una danza mortal. Torpedos japoneses impactaron en el USS Yorktown. Los pilotos norteamericanos, con corazones de acero, se lanzaron al combate. El almirante Chester Nimitz observaba desde lejos, su mirada fija en el horizonte. Y entonces, en un giro inesperado, los norteamericanos hundieron 3 portaaviones japoneses. El Imperio del Sol naciente, muy golpeado pero aún formidable, se retiró gravemente herido de esta batalla. Y es que no solo había fracasado en el intento de hacerse con el atolón de Midway, sino que había perdido 4 portaaviones en el proceso. De hecho, su flota ahora se reducía a 2 portaaviones. Además, había perdido pilotos de gran valor y con mucha experiencia para poder proseguir la guerra.
En Midway, Japón perdió la iniciativa que venía teniendo en el teatro del sudeste asiático y del Pacífico. Ahora, la iniciativa pertenecía a los Estados Unidos y así lo harían en la siguiente gran batalla del frente, que es Guadalcanal. En agosto de 1942, los marinos estadounidenses, con sus rostros curtidos por el sol y la incertidumbre, desembarcaron en las playas de Guadalcanal, una isla situada en el Pacífico Sur, concretamente en las Islas Salomón, por aquel entonces ocupadas por Japón. El sudor se mezclaba con el barro y el rugido de los aviones japoneses llenaba el aire. La batalla se centró en el aeródromo del campo Henderson, que podemos decir un poco por la ubicación estratégica de la isla de Guadalcanal, que era un buen sustituto de los portaaviones que ya le faltaban a Japón. El campo Henderson se convirtió en un punto de apoyo vital. Pero la selva densa y traicionera no se dio fácilmente. Para los soldados cada paso era una lucha contra la humedad, los insectos y la incertidumbre. La armada japonesa intentó hacerse nuevamente con el aeródromo entre el 23 y el 26 de aquel octubre. Huelga decir que no lo lograron. Los combates eran feroces, las ráfagas de las ametralladoras perforaban la vegetación y los gritos de los heridos se mezclaban con el estruendo de los cañones. Los marines se aferraban a sus rifles, sus corazones bombeando al ritmo de la guerra. La noche traía consigo el miedo y la incertidumbre. Los japoneses, como sombras mortales, acechaban en la oscuridad. Cada colina, cada sendero se convirtió en un campo de batalla. En noviembre, la batalla se hizo también naval. Las olas de la Armada de los Estados Unidos se enfrentaron a los acorazados japoneses en una danza mortal. Los cañones tronaban y los barcos se retorcían bajo el fuego enemigo. El USS Enterprise, el Hornet y el Wasp se convirtieron en nombres grabados en la memoria de los marineros y finalmente en los libros de historia. Finalmente, el 9 de febrero de 1943, los últimos soldados japoneses abandonaron Guadalcanal. La isla había cobrado un alto precio en vidas y sacrificio, y los aliados habían ganado en una victoria crucial. Guadalcanal sería la primera de una serie de importantes victorias para los Estados Unidos en este frente, y de hecho la batalla de Guadalcanal se ha retratado N cantidad de veces en el cine, incluso en videojuegos. En noviembre de 1943 tocaría el turno a las Islas Marshall y Gilbert, concretamente la ofensiva en la batalla de Tarawa, una isla fuertemente custodiada por soldados japoneses y coreanos, de los que al final de los 3 días que duró la batalla solo quedaron vivos un oficial japonés, 16 soldados japoneses y 129 coreanos. Las bajas niponas rondan la escalofriante cifra de 5.000. De alguna forma, este ya era el inicio del final de la guerra en el Pacífico. Pero no será fácil para la Armada y el ejército norteamericano hacer frente a la obstinación de los japoneses. Pero eso será en otro episodio del podcast Historia Universal Contemporánea. En esta ocasión comenzaré los comentarios históricos e historiográficos con el comentario historiográfico, porque hay un tema que salta a la vista en la denominación de este proceso histórico. Se le suele llamar la Guerra del Pacífico a este conflicto, pero existe al menos otra Guerra del Pacífico en la historiografía, sobre todo en Latinoamérica y concretamente en Sudamérica. Y es que entre 1879 y 1884 se libró una guerra entre Chile, Perú y Bolivia, en la que esta última perdió su salida al mar, la cual era precisamente hacia el Océano Pacífico, y de ahí el nombre,
Guerra del Pacífico, aunque también es conocida como la Guerra del Guano y el Salitre o simplemente como la Guerra del Salitre, pero es más ampliamente conocida como la Guerra del Pacífico. Para cuando los eventos que se narran en este podcast ocurrieron, la Guerra del Pacífico ya había recibido ese nombre. Si problematizamos un poco, nos damos cuenta de que la Guerra del Pacífico en Sudamérica fue por el control de la salida hacia el Océano Pacífico, en tanto que la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en los mares y aire del Océano Pacífico, pero con la clara intención de deshacerse del enemigo dentro de un conflicto mucho mayor, que es precisamente la Segunda Guerra Mundial. De forma que considero más acertado referirse a la Guerra del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial como el Frente del Pacífico o incluso el Teatro del Pacífico, que la Guerra del Pacífico, porque finalmente este último nombre es más adecuado para referirse a un conflicto bélico completo y no a uno que forma parte de otro mucho más extenso. Además de que esto respeta el hecho de que la denominación Guerra del Pacífico ya se había empleado para referirse a este conflicto en Sudamérica. Por otra parte, en un símil con el teatro europeo, al que habremos de volver en el próximo episodio, Midway y Guadalcanal son las batallas que representan el punto de inflexión de este frente. Con la debida proporción, Midway y Guadalcanal fueron al Teatro del Pacífico, lo que Stalingrado y el Kursk fueron en el teatro europeo. De hecho, nuestra temporada está llegando, en ambos casos, al punto de inflexión de la guerra, en el que las dos grandes potencias se alzarán sobre el eje, con grandes costos de vidas humanas, tanto civiles como militares en ambos casos. Mención aparte merece el hecho de que en este punto se ha dado mucha importancia a la enfermedad de la victoria, que se considera que sufrían los japoneses tras las victorias militares en el sudeste asiático. Inclusive podemos decir que esta enfermedad de la victoria estaba presente también tras el ataque a Pearl Harbor. La historiografía suele coincidir en que había un exceso de confianza entre el alto mando japonés y entre los soldados que consideraban a Japón invencible en este punto de la guerra. De hecho, los testimonios de Fuchida y Omiya achacan justamente a este exceso de confianza la derrota del Imperio del Sol naciente que sufrió en Midway y finalmente la que sufriría en 1945. Desde el comienzo del incidente de Manchuria hasta principios de diciembre de 1941, Japón solo obtuvo victorias fáciles sobre enemigos débiles, y al embarcarse en la Guerra del Pacífico lo hizo con cierta aprensión. Las grandes victorias de los primeros meses le pasmaron, al igual que habían pasmado a todos los países, y sus temores se disiparon pronto. La población civil y los soldados no tardaron en concebir cierto desprecio por el adversario. Nació de ello una actitud arrogante que en la batalla de Midway se puso de relieve en la conducta de los oficiales y de los soldados. Este exceso de confianza se ha llamado, muy justamente, enfermedad de la victoria. Bien, esto ha sido todo por ahora. Te invito a suscribirte al canal de YouTube si aún no lo has hecho y también a dar me gusta al video y compartir el contenido si es de tu agrado. También puedes considerar hacer alguna donación a través del enlace de PayPal que se encuentra disponible en la descripción de este episodio. Me retrasé un poco en la publicación de este episodio por cuestiones por acá de salud, pero nos encontramos bien y el próximo episodio habrá de publicarse el día 9 de marzo de 2024. Muchas gracias y hasta la próxima.